porque insuficiencia cardíaca en pediatría es diferente de la del adulto, ¿no? Entonces voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que tengan una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, acá quiero que sepamos diferenciar cómo es una insuficiencia cardíaca en un niño en la del adulto. ¿Cuál es la etiología en los niños? Definimos el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca en niños y conocemos el tratamiento, que difiere bastante, doctores. Cuando ustedes vayan a pediatría, el tratamiento para la ICC no es muy, se parece al del adulto, pero no es igual. Claro, dependiendo del tipo. Ahorita vamos a ver eso para ser más claros. Muy bien. Primero, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Ustedes, ustedes saben que es un síndrome clínico que refleja la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, ¿no? Esto va a incluir el crecimiento y el ejercicio de un niño, ¿no? Actualmente hay bastantes teorías, ¿no? Se considera que es secundario una activación neurohormonal producida por un gasto cardíaco disminuido, pero la pregunta es, ¿por qué tenemos un gasto cardíaco disminuido? Y eso vamos a ir viendo, ¿ya? Muy bien, la fisiopatología solamente para recordarles, porque ustedes ya saben esto, que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? El volumen sistólico, ustedes saben que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada contracción, que generalmente es 70 mililitros por latido, ¿no? Y si nosotros, en un adulto, por ejemplo, si nosotros tenemos 70 mililitros, y la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, más o menos vamos a estar bombeando 4 a 5 litros por minuto, pero en los niños esto va a variar un poco, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Uno, la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Porque en los ecocardios van a ver esto. Es el porcentaje del volumen que el ventrículo izquierdo bombea justo antes de una contracción, ¿no? Que es el 60 al 70%. Esa es la fracción de eyección. Lo normal es del 50 al 70%, ¿no? El volumen telediastólico es el volumen que queda al final de la diástole, que más o menos son 110 a 170, ¿no? Entonces, el volumen telesistólico, esto ya han hecho en fisiología, por favor, ¿ah? Es el volumen que queda dentro del ventrículo al final la sístole, al finalizar la sístole. Más o menos estos son 40 a 60, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el volumen de llenado total es aproximadamente 110 a 120 mililitros porque bota o salen 70 mililitros y quedan 40 a 60 mililitros. Si ustedes suman esto, les va a dar los 130 mililitros, que es el volumen de sangre que queda en el corazón al finalizar la diástole, ¿no? En niños el volumen es 70 más menos 11 por mililitros por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso es uno. Dos, ¿qué determinan la fisiología o la función cardíaca? Eso les paro preguntando en el examen. ¿Cuáles son las determinantes de la función cardíaca? ¿Qué hace o qué no hace que funcione el corazón? Uno, la precarga, la poscarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Estos son los cuatro factores que van a determinar eso, ¿no? La precarga es el volumen que le va a llegar al corazón, la poscarga es la resistencia que se opone a la salida de la sangre del corazón, la contractibilidad va a estar determinada por el número de miocitos que en los recién nacidos es mucho menor, que es lo que genera la fuerza intrínseca con la que el corazón actúa. Y la frecuencia cardíaca, que también es una determinante que va en relación directa al gasto cardíaco. Muy bien, acá tienen, me parece un interesante cuadro resumen. Precarga, el volumen telediastólico, por eso les decía, tienen que aprenderse, es el volumen total, de que va a depender de la frecuencia cardíaca, del retorno venoso, de la volemia, de la función auricular, de la distensibilidad del ventrículo, de acuerdo a la ley de Frank-Starling. ¿Se acuerdan de la ley de Frank-Starling? A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Mayor distensión por mayor volumen, una válvula insuficiente, por ejemplo, aurículo ventricular, va a hacer que se llene demasiado el ventrículo y esto va a producir una explosión, una fuerza aumentada en lo que es la contracción, ¿no? Tenemos que la postcarga de qué va a depender, ¿no? De la tensión parietal que haya en los vasos de salida, del radio, del grosor y la resistencia periférica, que es está en relación a la ley de Laplace,
¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Laplace? Del diámetro, a menor diámetro, mayor fuerza, mayor resistencia periférica, ¿sí? Y la contractibilidad que va a depender mucho de la masa contráctil, como les digo, la cantidad de miocitos, el pH, doctores, la acidosis puede alterar la contractibilidad, el calcio, la hipocalcemia, los sinotrópicos, en más o en menos, ¿no? Todo esto va a estar en relación al volumen latido, que es el volumen sistólico de eyección, que junto con la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco, que unido a la resistencia periférica va a determinar la presión arterial. Supongo que eso ya les han explicado, esto solamente es un pequeño repaso. Rápidamente lo voy a hacer porque es importante puntualizar eso. ¿De qué depende la homeostasis del sistema cardíaco, doctores? El corazón y el riñón trabajan juntos. El corazón y el riñón tienen una función junta o conjunta para mantener todo lo que es la hemodinamia del cuerpo, ¿no? Entonces, los mecanismos tradicionales de regulación tenemos al sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la vasopresina y el sistema nervioso simpático o parasimpático. Y actualmente se habla de los péptidos natriuréticos y lo que les decía, este enlace humoral que tiene el corazón y el riñón. Muy bien, ustedes se acordarán del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? ¿Se acuerdan, doctores? Sí, acá les voy a hacer un pequeño repaso. Este es con dibujitos, así creo que les gusta más, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Primera parte, el riñón detecta que no hay mucha presión o que disminuye el volumen de sangre. Por lo tanto, va a estimular al aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué? Para que éste libere renina. La renina va a convertir al angiotensinógeno, que es el predecesor, en angiotensina 1. Pero miren acá, pues la angiotensina 1, pues, pucha, como que no hace nada, no pasa nada con la angiotensina 1, y esta tiene que ir a los pulmones que por acción de la enzima convertidora, que es lo que va a hacer de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, pues, la poderosa, como quien dice, ¿no? La fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la angiotensina 2 va a producir una gran vasoconstricción. ¿Para qué? Para que aumente el volumen, para que aumente la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también? Cuando hay una disminución de presión o de volumen, yo nada gano vasoconstriyendo los vasos si no tengo un volumen adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto la vasoconstricción va a permitir que una cierta pérdida de volumen no afecte mucho el rendimiento cardíaco, si el paciente está deshidratado, chocado, un shock de cualquier tipo, cardiogénico, séptico, lo que quieran, que no haya un adecuado volumen, necesitamos meter agua al sistema cardíaco, o sea, al intravascular. Y es ahí donde entra a tallar que la angiotensina 2 va a producir liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal. Acá está aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? La aldosterona lo único que va a hacer es que va a aumentar la reabsorción del sodio. Y ustedes saben que el sodio se va con el agua. El agua siempre lo va a perseguir al sodio. Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo y esto va a permitirnos también elevar la presión arterial. O sea, yo por vasoconstrucción y por aumento de volumen voy a subir la presión arterial que fueron detectadas inicialmente por el sistema yuxtaglomerular. ¿Correcto? Ya, acá está claro, ya. Uno, dos, la vasopresina. Acuérdense, esta es una hormona de la neurohipófisis. ¿Quién la va a estimular? La angiotensina 2, un estímulo simpático. Ay, ¿qué pasa? Osmolaridad aumentada, claro, para disolver. Si se aumenta la osmolaridad sanguínea, necesito agua. Tengo que absorber agua. La hipovolemia y la hipotensión. Tenemos dos receptores, el B1 y el B2. El B1 produce vasoconstricción que va a incrementar la presión arterial y el B2 que va a aumentar la reabsorción renal de agua y esto va a incrementar el volumen y esto va a traer como consecuencia incremento de la presión arterial. Muy bien, qué bonito, doctor. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. Punto número 3, el sistema nervioso autónomo. Doctores, el sistema nervioso predominante del ser humano es el parasimpático. ¿Por qué? Es el que nos calma, nos pone quietos, nos tranquiliza, la frecuencia cardíaca se mantiene tranquila. Entonces, el tono predominante del sistema nervioso autónomo es el parasimpático, ¿no? A través de la acetilcolina va a producir una disminución en la contracción del corazón, que estemos tranquilos. Pero ustedes se acordarán que nosotros tenemos receptores aferentes, ¿no? Por ejemplo, los quimiorreceptores arteriales, uno, los vasoreceptores,
los vasoreceptores cardiopulmonares, los metaboloreceptores del músculo. Todo esto va a generar estímulo. ¿Para qué? Para que el corazón vea si es que va a actuar su vía simpática o la parasimpática. Acá vamos a ver más claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay una falla cardíaca, no bombea mucha sangre, no llega sangre, no hay presión. Entonces, todos los receptores, los quimorreceptores arteriales, van a estimular al sistema nervioso central, a los músculos, no le está llegando energía, no les está llegando oxígeno, no les está llegando nada. Entonces, inmediatamente se va a activar el sistema simpático. ¿Y qué va a hacer el sistema simpático a través de su noradrenalina, norepinefrina, que va a aumentar y va a disminuir la acetilcolina? Aumentar la fuerza de contracción del corazón, va a aumentar la reabsorción de sodio, va a aumentar la renina, va a aumentar la resistencia vascular renal, va a aumentar la resistencia vascular periférica para que haya una mayor cantidad de sangre. Muy bien. Entonces, ese es otro sistema. El que ya se sabe, el que ya hasta el momento ya apareció, es este sistema de los péptidos natriuréticos. Nosotros hemos encontrado varios tipos, ¿no? El A, el B y el C, ¿no? El A es el arial o auricular, atrial, perdón. El B es el cerebral, viene de brain. Y el péptido natriurético C. La urodilatina, por ejemplo, forma parte ligeramente ampliada de lo que es el péptido natriurético atrial. Muy bien, esta es la estructura bioquímica, los tres se parecen, son idénticos, lo único que las cadenas laterales van a variar, ¿no? Los 17 aminoácidos que los constituyen, tenemos que esto es donde hay la variación, porque el anillo central son de 11 de los 17, son homólogos, son igualitos. Si ustedes ven, miren, son idénticos, el A, el B y el C, y la estructura anular resulta esencial para su unión al receptor y su actividad fisiológica. Muy bien, ¿cuál es la función fisiológica común? Los diferentes efectos en los tejidos relacionados con la regulación del sodio y la homeostasis de la presión arterial. ¿Cuáles son los efectos biológicos del péptido natriurético sobre el sistema cardiovascular? Va a disminuir la resistencia periférica, va a aumentar la permeabilidad vascular, va a inhibir la endotelina y los efectos antiproliferativos del músculo liso. Efecto final, vasodilatación. Sobre el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir a la renina-angiotensina, va a dilatar las células mesangiales, la arteriola aferente, que es la que le va a dar una idea al sistema justaglomerular si hay o no hay volumen, y va a haber constricción de la arteriola eferente. ¿Cuál es el efecto final? Que va a aumentar el filtrado glomerular, ¿no? ¿Qué hace en la corteza suprarrenal? Aumenta la eliminación de sodio, entonces va a botar más agua. El sodio se lleva siempre al agua, aumentar la diuresis y va a disminuir la sobrecarga circular. Muy bien, sobre el sistema nervioso central va a disminuir la secreción de corticotropina, la arginina vasopresina y va a reducir la avidez por la sal y la ingesta de agua, o sea, el reflejo de sed. Y en el sistema nervioso autónomo va a disminuir el tono simpático. Entonces, eso es lo que va a pasar. Muy bien, estos son es un esquema, ¿no? Es al contrario de lo que hace todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, los péptidos natriuréticos se oponen a las acciones que tiene, ¿quién? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer esto? ¿Por qué a la larga es perjudicial el aumento de este tono simpático y todo eso, no? Porque el resultado final de la insuficiencia cardíaca es la hipertrofia del corazón, que no funcione adecuadamente, la remodelación, entonces es la que va a generar el empeoramiento de la falla cardíaca, ¿no? Entonces, los péptidos natriuréticos nos ayudan a que no haya proliferación ni remodelación cardíaca y va a reducir la presión arterial también. Esa es la función básica de estos. Muy bien. Dentro de lo que es la fisiopatología, aquí no. Acá. Después de todo lo que hemos hablado, para que entiendan este cuadro, la parte del corazón que se encarga del buen funcionamiento del corazón y de que salga sangre y todo lo que quieran, es el ventrículo. Entonces, en pediatría, nosotros tenemos que cuidar la función ventricular. La fracción de eyección nos va a dar una idea de la función ventricular. Entonces,
Cuando yo hablo de una insuficiencia cardíaca en pediatría, lo que yo tengo que ver es si hay disfunción ventricular o no la hay. O sea, si el ventrículo está funcionando bien o si no está funcionando bien. Escucha, pero un momento, pues, si funciona bien, ¿cómo va a ser insuficiencia cardíaca? Esa pregunta me tienen que hacer, pues, obviamente. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, tengo que ver si hay disfunción o no hay disfunción ventricular, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, es decir, que el ventrículo funciona bien, yo me tengo que preguntar, hay una sobrecarga de volumen en el corazón. Acuérdense que la ley de Frank Starling dice bien claro que a mayor dilatación, a mayor distensión, mayor fuerza de contracción, a mayor distensión del ventrículo, hay una mayor fuerza de contracción. Pero ojo, esto tiene un límite, doctores. O sea, llega a veces tanto volumen que ya lo distiende tanto que ya no va a poder. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, yo me tengo que preguntar, ¿está con sobrecarga de volumen o está con sobrecarga de presión? ¿Cuándo hay una sobrecarga de presión? Cuando la sangre de salida no puede salir bien. ¿Y cuándo se da esa situación? Cuando hay una estenosis de alguna arteria de salida del cuerpo. ¿No? Me dejo entender, ¿no? Entonces, para que haya una insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, o tiene mucho volumen o está obstruida la salida ya. Ese es, en resumen, lo que va a pasar. Ahora, cuando hay sobrecarga de volumen, esta puede deberse a un shunt, o sea, a un cortocircuito de izquierda a derecha, que haya un hueco en el corazón que haga pasar la sangre del lado izquierdo al lado derecho para que empiece el problema. O también puede ser cuando hay una insuficiencia valvular. Cuando hay una insuficiencia valvular, la sangre se regresa y hay mayor volumen y se distiende más el ventrículo y esto puede causar una sobrecarga de volumen que sin haber disfunción ventricular, el corazón comienza a fallar. Entonces, cuando hay una sobrecarga de volumen, yo me pregunto, ¿tiene un cortocircuito de izquierda a derecha o tiene una insuficiencia valvular? Si tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, yo puedo pensar en un CIB, en un CIA, en una persistencia del ductus arterioso, de una anormalidad aortopulmonar, un tronco arterial, un ventrículo único, por ejemplo, sin estenosis pulmonar, ¿no? Acá en Tacna hay un chiquito con un ventrículo único. Acuérdense que el ventrículo único es propio de los reptiles. Ser un reptiliano, bueno, no sé ya. Entonces, en ese sentido, disculpen, ya saben mis alumnos que a veces yo me pierdo, así me fugo por un lado cuando estoy hablando del tema. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Si no hay un cortocircuito y hay sobrecarga de volumen, la pregunta es, ¿habrá una insuficiencia valvular? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una insuficiencia aórtica que me sobrecargue el ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral también que haga retroceder. Chispas. No sé, la tecnología y yo tenemos un problema de relación. Bueno, o puede haber una insuficiencia pulmonar que hace que regrese la sangre y se sobrecargue el ventrículo, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Muy bien. Ahora, cuando hay una sobrecarga de presión, es decir, que el corazón está haciendo mucha fuerza, pero no sale la sangre, obviamente debe haber pues, una obstrucción, debe haber una estenosis. Cuando este es del lado izquierdo, puede ser una estenosis aórtica, puede ser una coartación de la aorta, y cuando es una sobrecarga de presión en el lado derecho, obviamente acá tenemos una estenosis pulmonar propia de la tetralogía de Fallot, que es una de las 4 características que tiene, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, esta sí es la que se parece a la del adulto clínicamente. ¿Eh? Hace la misma clínica y el tratamiento es muy similar. Pero bueno, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, ya saben, doctores, que la disfunción ventricular la van a determinar con el ecocardio y les va a decir si la fracción de eyección está normal. Si está entre el 50 y el 70%, no hay disfunción ventricular. Y si está por debajo de esto, hay disfunción ventricular. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el ecocardio, ¿no? Entonces, cuando hay disfunción ventricular, la pregunta es, ¿hay una cardiopatía estructural o no la hay? Puede que no haya una cardiopatía estructural, o sea, no hay algo en la estructura del corazón que esté condicionando esto. Esto puede ser una miocardiopatía primaria, puede ser dilatada, no compactada, hipertrófica, restrictiva. Y
puede ser miocardiopatía secundaria. ¿A qué? A una miocarditis. Las virosis pueden causar esto. Enfermedades sistémicas, ¿no? También causan esto, ¿no? El lupus eritematoso, esas cosas, ¿no? O por medicamentos también puede ser, o por fármacos, ¿no? Ahora, cuando hay una insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, y tiene una cardiopatía estructural, es decir, el corazón está fallado, el corazón no tiene una estructura normal, es decir, estas son las cardiopatías congénitas complejas, entonces puede haber una cardiopatía congénita compleja con disfunción primaria ventricular. Y esto puede ser una transposición de grandes vasos, ¿no? Que puede, inclusive cuando la corrigen, todas las cardiopatías congénitas potencialmente van a causar una insuficiencia cardíaca. Las cianóticas estoy hablando, porque miren, si ustedes se dan cuenta, doctores, estas disfunciones ventriculares como cortocircuito son las famosas cardiopatías acianóticas, son las cianóticas, ¿no? Entonces tengan que en cuenta eso, ¿no? Ahora, por eso, cuando hablamos de cardiopatía estructural, quiere decir que el corazón tiene una falla, pues una falla anatómica, eso quiere decir. Acá es no es estructural, es que no tiene una falla anatómica, puede ser un lupus, una miocarditis, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, otra causa también de estas insuficiencias cardíacas es cuando la cardiopatía congénita se corrige y tiene una disfunción tardía, ¿no? Por ejemplo, las cardiopatías congénitas paliadas, o sea, les hacen, por ejemplo, una operación de fonda, les hacen una comunicación entre la vena y la arteria pulmonar, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan de la cardiología? Supongo que habrán hecho eso, de la de las operaciones que hacen hasta antes de que le hagan el trasplante cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en una tetralogía de Parleot hacen operaciones paliativas cuando son muy chiquitos y lo único que hacen es hacer puentes entre la arteria y la vena pulmonar para que el flujo de salida de sangre no afecte toda la hemodinamia del corazón. O sea, todo lo que son operaciones, la operación de Glenn, por ejemplo, son paliativas, o sea, es para que aguante ese corazón y bueno, pues esperemos el trasplante o la corrección quirúrgica definitiva, ¿no? Porque también es así. Entonces, cuando hay niños que presentan cardiopatías congénitas cianóticas complejas de nacimiento, con 3 kilos, a veces prematuros, pues no lo van a operar, doctor, es muy chiquito. Entonces, lo que hacen son correcciones paliativas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que hacen una corrección, puede haber una disfunción tardía. Y eso es lo que puede generar una insuficiencia cardíaca. Y la característica de esta va a ser que va a haber una disfunción ventricular, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto. Muy bien. Espero que haya quedado un poco claro, ¿no? ¿Cuál es la etiología de esto, no? El problema específico es que para cardiología, doctores tienen que tener un ecocardio. No les queda otra, doctores. O sea, acá no hay que la clínica, no. Desgraciadamente en este tipo de patología, estoy hablando en pediatría. El diagnóstico etiológico solamente se va a hacer con las pruebas complementarias. Obviamente, pues, ustedes tienen que la anamnesis, la exploración física y todo eso, pero en realidad estos diagnósticos son más por imágenes. Muy bien. Miren todas las etiologías de las insuficiencias cardíacas, ¿no? En recién nacido, lo único que le puedo decir es que lo más frecuente es la asfixia. Cuando tengan un recién nacido que haga una insuficiencia cardíaca, pregúntense si es que nació asfixiado o no, porque esa es una de las primeras causas, doctores. Ya en los lactantes, por ejemplo, pueden haber alteraciones de conducción, cardiopatías congénitas, estructurales. Esto es lo más frecuente, las acianóticas y las cianóticas, doctores. Y ya en adolescentes ya es, ¿qué les puedo decir? O es una cardiopatía estructural que no dio mucha repercusión cuando era pequeño por el volumen, por el tamaño, por el peso y todo eso, o sencillamente esta puede ser secundaria, perdón, a una enfermedad, una fiebre reumática, una miocarditis viral, una endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos más o menos que determinar, ¿no? Acá dice, ¿no? La edad de aparición de la insuficiencia cardíaca, cuando hablamos de cardiopatías estructurales, es decir, cuando hay malformaciones del corazón, por ejemplo, al nacimiento, porque ya les he dicho, por la edad acá es asfixia, pero cuando tenemos cardiopatías congénitas estructurales, a veces, si es de nacimiento, porque lo hacen, es un corazón izquierdo hipoplásico, una insuficiencia tricuspidia pulmonar, ¿no? Durante la primera semana
están tranquilos y de repente se comienzan a poner morados. Transposición de grandes vasos, un ducto arterioso persistente, un corazón izquierdo hipoplásico, un doble drenaje anómalo pulmonar total, ¿no? Ya cuando al primer mes se comienza a presentar la insuficiencia, pueden ser todos los chunks de izquierda a derecha amplios, o sea, estoy hablando de un CIB y un CIA más de 10 milímetros, o sea, es lo que les va a dar, pero en el primer mes, una insuficiencia cardíaca. Y obviamente, ya a partir del tercer o cuarto mes, las cardiopatías congénitas acianóticas son las que causan la ICC. Muy bien. A ver, algunos datos, por ejemplo, en adolescentes, por ejemplo, que puedan orientar el diagnóstico etiológico, ¿no? De repente ha tenido amigdalitis, un soplo, tiene los criterios de Jones, tenemos una carditis reumática, ¿no? Si de repente también ha tenido una infección de las vías respiratorias altas, si hay una alteración en el electrocardiograma, puedo pensar en itis. Si hay fiebre persistente y no encontramos un foco tampoco, puede ser una endocarditis, una sepsis. Si le palpita el pecho, puede ser taquiarritmia, taquicardia supraventricular paroxística, es frecuente en niños, ¿no? Y cuando tenemos pues, un dolor torácico, los tonos apagados, roce pericárdico, doctores, ese frote es un derrame y ¿quién lo puede causar? Una pericarditis. Muy bien. ¿Es igual la insuficiencia cardíaca al niño que la del adulto? ¿Podemos tratarla igual? No. ¿Por qué? Porque la diferencia radica en su etiología, ¿no? En el adulto la causa más frecuente es una cardiopatía isquémica o es hipertenso, punto. Pero en el niño la primera causa son lo que les decía, cardiopatías congénitas. Y el tratamiento es quirúrgico, obviamente, ¿no? Entonces existen una gran variedad de cardiopatías congénitas, hay clasificaciones, cirugías posibles, es un sustrato muy heterogéneo de pacientes. Entonces, a veces, cuando se corrigen totalmente, eso hablando anatómicamente, ya no precisan más tratamiento, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Vamos a decir. Pero como son patologías que son muy heterogéneas, hay una baja incidencia de estas, hace a veces imposible estandarizar, generar una guía, ¿no? De que se hace esto de aquí abajo, ¿no? Entonces, como es variable, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot ahora es la secuencia de Fallot porque hay un Fallot rosado, un Fallot clásico, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, no da pie a estandarizar ningún tratamiento, todo tiene que ser individualizado. La segunda causa, estamos hablando de la primera causa de cardiopatías congénitas, obviamente. La segunda causa son las miocardiopatías y dentro de ellas la dilatada. Este sí es un grupo heterogéneo con una disfunción del ventrículo izquierdo, acuérdense. Entonces, si esta tiene disfunción, los fármacos del adulto demuestran efectividad en este tipo de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en este tipo de patología se parece al del adulto. Como el corazón del adulto, ustedes han visto digoxina, furosemida, ¿qué más? Digoxina, furosemida, espironolactona. Les dan, es el tratamiento clásico, ¿no? Yo siempre lo aprendí así. ¿No? La digoxina para aumentar la fuerza de contracción. Entonces, en esta sí va ese tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico, no? Siempre tenemos que preguntar. La anamnesis es importante. Si hay antecedentes de cardiopatía, enfermedades crónicas, medicaciones, si se asfixió durante el parto, durante la lactancia, todo esto. ¿Cuáles son los síntomas generales? Fatiga, cansancio. No aumentan de peso, doctor, no crece. Ah, caray, puede ser cardiopatía, puede ser también cuando no crecen los niños, enfermedad celíaca, puede ser también alergia a las proteínas de la leche de la vaca, por eso es importante los antecedentes, ver si no ha pasado algo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, fatiga, estancamiento ponderal, pérdida de peso, rechazo alimentario con dificultades en alimentación. Uy, puede ser una patología cardíaca. En la exploración física, por favor, siempre miren al paciente, el estado general, el nivel de conciencia, la piel, el color, si hay edemas, auscultar los pulmones, si hay crépitos, si no suena, si silba. Ojo, que las ICC silban, ¿ah? Llegan a emergencia, escuchan el pulso, han estado con un poquito de tos, porque a veces se descompensan así. Agarra, escuchan, ah, ya, si es pequeñito bronquiolitis, espasmo bronquial, le meten su nebulización y de repente la enfermera la llama porque el niño está morado, transpirando y taquicárdico y ustedes se asustan, una placa urgente, está haciendo una neumonía, insuficiencia respiratoria. De repente la placa sale un corazón del tamaño de todo el tórax, doctores. Entonces tengan cuidado, ¿ah? Las ICC silban. Bueno, palpitación abdominal para ver si hay hepatomegalia y las funciones vitales que son básicas. Entonces,
Acá nosotros tenemos que ver si esta insuficiencia cardíaca puede ser por fallo miocárdico. Entonces, ¿cuándo sería por fallo miocárdico? Cuando hay una mala perfusión periférica, obviamente. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Una taquicardia basal. Más de 150 en lactante o más de 100 en un niño mayor, un ritmo de galope, sudoración, frialdad, pulsos débiles, rápidos, oliguria. Hay una mala perfusión, el riñón no va a estar recibiendo mucha perfusión y va a ahorrar un montón de agua. Y va a haber falla de medro en lactantes, es decir, que no comen, no crecen, no aumentan de peso. Cuando hay un edema pulmonar, o sea, estamos hablando de falla miocárdica, pero a veces el corazón está a las justas, se está jalando y de repente hacen un edema pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Dificultad para respirar, tienen que estar sentados porque si lo echan tosen y se agitan, taquipnia, tos, sibilancias y crepitantes, ¿no? Es lo que le estaba diciendo. Cianosis y hacen infecciones respiratorias frecuentes. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar que existe, los predispone a hacer infecciones respiratorias agudas. Por congestión venosa, ¿qué vamos a encontrar? Si se regresa la sangre, obviamente por la aurícula derecha, por la vena cava, sobrecarga el volumen del hígado y este comienza a crecer. Y si esto va para más, aumenta la presión, a veces por el éstasis sanguíneo venoso en los pies, en los miembros inferiores, la presión hidrostática va a vencer a la oncótica, se va a salir el agua del intravascular y lo que vamos a tener son edemas, hepatomegalia, piel con edemas o ascitis también, con anasarca inclusive, ¿no? Para ver el grado de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hay varios criterios, ¿no? Entonces, de forma similar a la clasificación del New York Heart Association, para valorar el grado de insuficiencia y la gravedad, utilizamos la clasificación de Ross. Clase 1, asintomático. Clase 2, lactante, que respira rápido, tiene sudoración durante las tomas. Niño que está lactando y de repente transpira un montón. Eso pasa por estimulación simpática compensatoria. O son cuando son más grandes, el niño está corriendo así, está haciendo educación física y de repente se agita un montón y la mamá lo trae porque el profesor le ha dicho que se agita un montón cuando camina. No será asma, digo, cuando hace ejercicio, no será asma, dice la mamá, y a veces uno dice, Clase 3, por ejemplo, tenemos un lactante taquipneico, sudoración marcada durante las tomas y comienza a agarrar y a soltar el pecho. Comienza a lactar, lacta un ratito y de repente suelta el pecho de mamá y comienza como a recuperar el aire, vuelve a agarrar el pecho de mamá y son niños que a veces no ganan peso. Tengan cuidado, por eso pregunten, suelta la teta cuando, bueno, el pecho, cuando le digan a la mamá, cuando está lactando, eso es lo que tienen que ver. ¿No? Y yo, cuando ya son más grandes, doctor, camina un poquito y se agita. Eso es lo que tienen que ver. Y clase 4 es en reposo, pero en reposo el pobre está sudoroso, taquimneico con retracciones. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que apoyarnos de las, eh, las ayudas de la ecocardio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el primer paso que tenemos que hacer es tomarle una radiografía de tórax. ¿Para ver qué? Para ver el tamaño del corazón y ver si ya tengo una basal, si está empeorando o no. También tengo que preguntar si está con infecciones respiratorias frecuentes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el índice cardiotorácico, ustedes se acordarán, ¿no? Que es igual a A más B entre C, que es A más B. Ustedes toman la apófisis espinosa y miden, eso se hace en las radiografías, hasta el borde cardíaco derecho más alejado. Igual, la línea B es la distancia mayor que hay entre la apófisis espinosa de la vértebra y el borde cardíaco izquierdo. Y el diámetro torácico es a nivel de los diafragmas, encima, para valorar. Acá no se confundan, por favor, en los neonatos el índice cardiotorácico, ustedes saben que en adultos es menos de 0,5, pero en neonatos es 0,6, en menores de 2 años 0,55 y ya recién a partir de los 2 años este es menos de 0,5. Por eso queda en la pediatría algunos, porque tienen sus valores especiales, ¿no? Cuando tengamos una placa también tenemos que ver si hay vascularización pulmonar, si tenemos un patrón congestivo venocapilar. Por ejemplo, acá tenemos las líneas de Kerley, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Eso han hecho, las líneas de Kerley. Tenemos las líneas A y las líneas B de Kerley, ¿no? Que estas son las que se dirigen hacia los hilos y no contactan con las pleuras. Y la otra, que son finas, pequeñas, generalmente es en la pleura costal y se observan estas en las bases.
¿sí? Todo eso pueden ver en una radiografía, chicos. Tienen que aprender a buscar las cosas. Muy bien. Tenemos que ver si hay una plétora pulmonar, ¿no? O sea, es decir, el aumento del tamaño de las arterias pulmonares. Y acá tenemos, pues, ¿no? Los cortocircuitos. Miren cómo se pueden apreciar estas arterias cortadas, ¿no? Y son mayores en volumen. Miren, aquí está en el gráfico, miren. Miren cómo se forman. Miren, está acá, se dan ustedes cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, esto es en estadios hiperkinéticos, cuando hay cortocircuitos, hay una distribución asimétrica vascular y lo que vamos a encontrar en un mayor calibre en relación a los bronquios. Muy bien, acá tenemos los patrones de hipertensión pulmonar, las famosas astas de ciervo. Bueno, eso tiene otra interpretación sin comentarios, porque estas astas de ciervo están en la parte de arriba, son las arterias ciliares dilatadas. Muy bien. Acá tenemos un enfisema lobar, hay que ver el parénquima pulmonar. A veces, mire, ustedes ven estas imágenes, herniación del parénquima pulmonar, costillas horizontalizadas, ¿no? Todo esto, atelectasia, mire, acá hay una atelectasia, todo esto es un patrón pulmonar que se puede presentar en niños con insuficiencia cardíaca. Obviamente que si se agrega una infección, una neumonía, doctores, ese paciente va a terminar en la UCI. Muy bien, el electrocardiograma no confirma nada, lo único que nos puede ayudar es ver, por ejemplo, si hay alguna arritmia. Acá tenemos, por ejemplo, este es el patrón normal de una taquicardia supraventricular paroxística que es frecuente en niños en relación, por ejemplo, acá estas dientes de sierra, que es la fibrilación ventricular, y ustedes saben que este es uno de los dos ritmos únicos desfibrilables, ¿no? Ya hablamos cuando hicimos RCP, los chistes de las películas de que a separar una línea y le meten una quemada al paciente, los desfibrilan, pucha, yo digo, lo poco que tenía ese nodo lo terminan atontando más. Muy bien. Laboratorio siempre, su hemograma, electrolitos, su AGA, su glucosa, urea, creatinina, su CPK también para ver su troponina, si estamos sospechando de miocarditis de repente o de repente una isquemia, algo, ¿no? Y todo eso, cuando tenemos un debut de una miocardiopatía de causa desconocida, tenemos que ver muy bien la microbiología. Hay que hacer exámenes virales, aspiraciones traqueables si es que están ventilados. Hay que preguntar de dónde viene, procedencia geográfica. Tengan en cuenta que Chagas es bien frecuente acá en Moquegua, doctores, ¿ah? ¿Se acuerdan de la cardiopatía dilatada, cardiopatía del Chagas? También en el esófago causan problemas en la piel, el dengue también. Tienen que ver también estudios metabólicos, enfermedades mitocondriales, errores congénitos del metabolismo, enfermedades autoinmunes, los que les decía, sin lesión estructural, las cardiopatías dilatadas. Hay que ver si no tiene lupus, para eso piden anti-RO, anti-LA, ANA, ANCA, anticuerpos antimiosina, velocidad de sedimentación globular, todo eso tienen que ver. Y esto sí es lo que nos va a ayudar en los defectos cardíacos congénitos. Pero desgraciadamente el ecografista tiene que ser un ecografista cardíaco infantil. Es una subespecialidad en Brasil, doctores, que puede ser un cardiólogo o un pediatra que hace una subespecialidad en ecocardios, ¿no? En el Perú solamente hay dos, por si acaso. La doctora, ya hay tres creo, porque la del niño es la doctora Genguainga, que es la más acertada en ese sentido. Muy bien, vamos para el tratamiento. La insuficiencia cardíaca en pediatría no está basada en evidencia. La farmacocinética y la farmacodinamia varía en niños. Con la edad y la dosificación tiene que ser ajustada. Lo que generalmente utilizamos, IECAS, ¿no? Acuérdense que este apareció de las purificaciones del veneno de una víbora brasileña, la Botros jararaco. Esta era solamente efectiva a nivel parenteral. Se empezaron a desarrollar nuevas con la aparición del captoprilo. La tos es un gran problema de eso. Acuérdense de farmacología, inhibidores ECAS se clasifican, grupo 1 con sulfidilo, grupo 2 carboxilo y grupo 3 fosforilo. Y aquí están todos los que ustedes conocen, ¿no? Las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? El problema es que, pregunta de examen, acuérdense de esta diapositiva. Enalapril y captopril, vasodilatadores sistémicos, incrementan la capacitancia venosa y remodelan el ventrículo izquierdo. Entonces, van a reducir la poscarga, la precarga y van a mejorar el gasto cardíaco sin aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, está indicado esto en pacientes sintomáticos y con disfunción ventricular moderada, aunque estén asintomáticos, ¿no?
Más controvertido es su uso con pacientes con sobrecarga de volumen sin disfunción ventricular. No, no conviene usarlos ahí. Los ARA, por ejemplo, el primer grupo de estos fármacos fue la saralacina, por ejemplo, muy restringido, intravenoso, tiene un efecto presor bárbaro en pacientes hiponatrémicos y eso es un problema, hay que tener mucho cuidado. Después apareció pues, el famoso losartán, que le dicen el lorsatán, ¿no? Así en los memes he visto lorsatán que toman las viejitas. Ese es el que primero se utiliza. Estaba indicado también para el tratamiento de la hipertensión, pero se le indica en insuficiencia cardíaca en combinación con diuréticos o digitálicos, ¿no? Losartán se utiliza en niños cuando no se toleran bien los IECA. Acuérdense que los IECAs producen tos, más el captopril que el enalapril, pero siempre está la tos ahí, ¿no? Los efectos similares no inhiben la degradación de las bradicininas, que en realidad las bradicininas son las que producen la tos. Entonces, esa ventaja tienen los ARA. Los diuréticos, lo único que vamos a hacer es que la sobrecarga venosa que tengan, la sobrecarga de volumen, acuérdense que cuando hay una ICC se comienza a retener bastante líquido, van a aliviar la congestión venosa y el edema pulmonar, ¿no? La furosemida es lo que más se utiliza, pero como hay una gran depresión de sodio, tenemos que utilizar ahorradores de potasio también. Tengan en cuenta que el sodio se intercambia con el potasio, ¿no? Entonces la espironolactona nos va a ayudar esto, ¿no? La toracemida es un nuevo diurético del ASA y va a disminuir también los niveles de péptido natriurético C. La digoxina, inotrópico por excelencia, acuérdense de la digoxina, bloquea los canales de la bomba sodio-potasio, no volver a bloquear la bomba sodio-potasio. A dosis bajas en niños con disfunción ventricular que persiste a pesar de IECAS y diuréticos, les ayuda bastante. Pero esto es cuando el paciente tiene disfunción ventricular. Acuérdense, si la contracción del ventrículo está normal, o sea, no hay disfunción ventricular, digan, pregúntense ustedes, sería adecuado utilizar digoxina? No, no. La mayoría de cardiopatías en niños que llevan a la insuficiencia cardíaca no tienen disfunción ventricular. Entonces, por eso jamás van a utilizar digoxina. Ahora, si es una miocardiopatía dilatada, es un lupus, ¿no? Esas cosas, ya, pues ahí sí, caballeros, pues tienen que utilizarla. Pero estos son casos raros. Entonces, es por eso que no utilizamos digoxina. Muy bien. Los beta bloqueantes, ¿no? Esto se indica cuando hay pacientes que ustedes ya, cuando es con disfunción ventricular y le están dando digoxina, IECA, diuréticos, desgraciadamente hay que agregar el carvedilol, que se utiliza bastante, ¿no? Está indicado en disfunciones ventriculares que están con tratamiento con IECA, digoxina y diuréticos y que no se controlan. Muy bien. ¿Se puede prevenir la insuficiencia cardíaca pediátrica? Esa es una muy buena pregunta. Uno, doctores, el niño tiene que nacer en un centro especializado. Lo traen acá. El ginecólogo, desgraciadamente el ginecólogo lo único que hace es ver el peso, la talla en relación a la longitud del fémur, el diámetro del tórax, de la cabeza y todo eso, pero a veces no ven el corazón. Es por eso que es obligación de ellos ver el corazón, ver si es que tiene alguna alteración. ¿Para qué? Para saber que ya es una cardiopatía congénita. Entonces, si es ya una cardiopatía congénita, este paciente tiene que nacer en el INCOR, por decir, pues. No que lo traen acá, no se les ve, nace, se les hace el ecocardio, cardiopatía congénita. Y acá hay dos problemas. Uno, que para transportarlo a Lima, ambulancia aérea es muy cara y cuesta como $10,000. Si tiene plata, en buena hora. Dos, ya pues, tenemos que referirlo, ya. Tiene que salir en avión. Sí, pero en avión no le aceptan a un niño que tenga menos de 15 días y tampoco van con incubadora porque tienen balón de oxígeno y los balones de oxígeno en las incubadoras, según LATAM, tiene que tener la graduación internacional y solamente ellos tienen una lista de marcas en las que pueden viajar y les dicen no y el niño se muere en su hospital. Entonces, por favor, esto es obligación de los ginecólogos, detectar de manera temprana para que el niño nazca en un hospital que tenga experiencia en el manejo de lo que están sospechando. Muy bien. Las cardiopatías, por ejemplo, que son ductos persistentes, ¿no? Y tenemos que iniciar prostaglandina E,
para que no se cierre el ductus. Ojo, que muchas veces el ductus le salva la vida a los pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Porque a veces no hay chant compensatorios, no hay un CIB compensatorio, entonces se va a sobrecargar de volumen y cuando nacen, como ahí está el conducto permeable, entonces el cortocircuito hace que el niño viva, ¿no? Pero de repente el niño nace bien y se comienza a cerrar el ductus. Y si hay una estenosis pulmonar aórtica por aquí y no hay un agujero, un shunt compensatorio, por ejemplo, con una tetralogía de Fallot que tiene un CBI gigante, ¡ah! El niño se comienza a poner morado, 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 entra a la UCI y la mamá dijo, pero si nació bien, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizamos prostaglandinas ¿para qué? Para que se reaperture el ductus y mientras lo hacemos viajar, lo mandamos a un sitio donde lo van a tratar, eso es la única manera de salvarle la vida, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene una cardiopatía congénita, que es la primera causa de insuficiencia cardíaca, o sea, lesiones estructurales, tienen que tratar de ofrecerse una corrección definitiva, ¿no? Para que minimice el número de reintervenciones, porque entra, sala. Por ejemplo, acá hacen un Blalock, un Blalock Taussig. En el lado izquierdo, este es el famoso Blalock Taussig, un Blalock modificado, una operación, miren, juntan la aorta con la base de la pulmonar en el callado, se llama la operación de Westerton, ¿no? O si es en el otro lado, es la de Potts. Entonces, estas son paliativas, pero estas en realidad no van a solucionar nada. Entonces, hay que tratar de que las reparaciones sean las definitivas. Muy bien. Ahora, tenemos que también identificar las causas tratables de las miocardiopatías, ¿no? Como dijimos que la segunda causa era la segunda causa de insuficiencia cardíaca era miocardiopatías, tenemos que buscar, ¿no? Si esto es una miocardiopatía dilatada, como les dije, y estas pueden ser manifestaciones iniciales, por ejemplo, de lupus eritematoso, enfermedad celíaca, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que propiciar es evitar la disfunción ventricular y que esto progrese a una ICC. Entonces, acá hay que tener controles y seguimientos, ¿no? Tenemos que propiciar hábitos saludables, por favor, desde la infancia, que no estén comiendo cochinadas, comida chatarra, los premios, uy, sacaste buena nota, vas a comer un pollo, una parrillada, un sanguchón, un salchipapa y tape todos gordos, pues, ¿qué vamos a hacer? 50% de la población de Tacna con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prevenir la obesidad, la hipertensión, la hiperlipemia, evitar hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, chicos, por favor, ustedes son número uno en eso. Dice que le ganan ya a los de derecho, a los de ingeniería, ¿cierto? No sé, por ahí está escuchando eso, pero bueno, por favor, tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué medidas generales se deben adoptar en niños con insuficiencia cardíaca? Fácil, nutrición adecuada, estos niños se desnutren fácilmente, las dietas deben ser hipercalóricas, ¿no? Por favor, un adecuado soporte nutricional. Si no tolera la vía oral, tiene que ponerle una sonda. Y lo que se recomienda es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y se necesitan también leches adaptadas de alto aporte calórico. Normalmente la densidad calórica es 0,6, ¿no? De las fórmulas lácteas y de la leche de mamá. Pero a veces en este tipo de niños, para no darles mucho volumen que va en contra o en demedro de su función cardíaca, mire, por ejemplo, esa densidad calórica, hay fórmulas lácteas, para prematuros también hay, que en un mililitro tienen una kilocaloría, la de mamá tiene 0,65, las fórmulas en un mililitro hay 0,67. Entonces, esta me va a permitir aportar calorías sin aumentar mucho el volumen. Muy bien. ¿Cómo se trata una insuficiencia cardíaca aguda? Si esta se presenta después del posoperatorio. Acá sí hay problemas. Operan y estos niños tienen que vigilarlos bien porque a veces hacen cardiopatías, que es insuficiencia cardíaca en el posoperatorio de su cardiopatía congénita. O haces un debut de una miocardiopatía dilatada. Y esto generalmente precisa una UCI, doctores, ¿no? Soporte respiratorio, hemodinámico, inotrópicos, todo hay que darles. ¿El trasplante cardíaco es la última opción? ¿Es definitivo? Sí, generalmente esto está indicado en insuficiencia cardíaca severa, ¿no? El grado funcional 3 o 4, o sea, que en reposo están hasta el perno estos chicos y ya no hay ninguna paliativa que se le pueda ofrecer, sí. La supervivencia puede ser 70% a 5 años. El problema son las complicaciones.
las complicaciones. Infección, rechazo del trasplante a corto o a mediano plazo. 15 años nomás les va a durar el corazón. Imagínense, si lo trasplantan a los 5 años, a los 20 hay que retransplantar. Entonces, es todo un problema, ¿no? ¿Qué novedades terapéuticas tenemos acá? Bueno, la ibravaralina, por ejemplo, es uno, tiene un efecto bradicatizante puro, dice, que es muy bueno, reduce significativamente los volúmenes del ventrículo izquierdo, aumenta la fracción de eyección, interesante. El neseritide, por ejemplo, también, ¿no? Es un péptido recombinante humano, el tipo B, por ejemplo, por vía endovenosa. Suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ayuda produciendo vasodilatación venosa, arterial, coronaria, reduce la precarga, la poscarga, aumenta el gasto cardíaco sin tener efectos inotrópicos. Este es en niños, ojo, en adultos sí es controvertido su uso. Y muy bien, aquí está en resumen todo el tratamiento. Muy bien, acuérdense, sin disfunción ventricular, por sobrecarga de volumen, con cortocircuito de izquierda a derecha, todas las cardiopatías asianóticas, el tratamiento definitivo es la corrección. Y solamente IECAS más diuréticos. Ya cuando fracasa, el corazón comienza a tener fallas, ya puede ser digoxina. Cuando es, por ejemplo, por sobrecarga de volumen, por una insuficiencia valvular, obviamente pues tienen que reemplazar la válvula. Esa va a ser la corrección definitiva y este tipo de niños, con la corrección o con el cambio de la válvula o con el cierre del PCA, CIB, CIA, sencillamente ya no reciben nada. Pero inicialmente, antes de que se haga la corrección quirúrgica, los IECA más diuréticos. Obviamente, doctor, si no hay disfunción ventricular, no tengo por qué dar digoxina. Es por eso que la insuficiencia cardíaca en niños no se da digoxina, salvo que sea una miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, cuando hay sobrecarga de presión por una estenosis, ya sea derecha o izquierda, igual la corrección quirúrgica, a cielo abierto o percutánea, con catéteres también entras, es lo que les va a ayudar, ¿no? Y pueden utilizarse beta bloqueadores si es que hay una hipertensión arterial, entonces eso sí les puede ayudar. Muy bien, cuando tenemos acá una disfunción ventricular, acuérdense, sin cardiopatía estructural, o sea, una miocardiopatía dilatada o secundaria a un lupus, a un síndrome antifosfolipídico, bueno, cuando es una miocardiopatía primaria dilatada, IECAS, diuréticos, digoxina, beta bloqueantes, el carvedilol, como les dije, y el trasplante y las paliativas. Cuando es secundaria, por ejemplo, a una atóxica, antraciclinas, o es por lupus, por ese un síndrome fosfolipídico, traten pues la causa, eso va a solucionar todo. Mientras tanto, IECA, diuréticos, digoxina, beta, bloqueantes y trasplante. Ahora, este es el problema. A veces pues les corrigen la cardiopatía congénita y arrancan pues con el problema de la insuficiencia cardíaca. Igual, acá utilizan IECAS. Viejos diuréticos, digoxina, carvedilol y trasplante, ¿no? Bueno, esto es terapia de resincronización cardíaca. Cuando comienzan a hacer sus fibrilaciones, ahí sí lo pueden quemar, doctores, antes no. Y muy bien, en conclusión, las insuficiencias cardíacas más frecuentemente son producidas por cardiopatías congénitas y miocardiopatías, a diferencia del adulto que es por hipertensión o es por infarto. El tratamiento principal, si es cardiopatía congénita, es tratar la causa, es la corrección quirúrgica. Las miocardiopatías, cuando son residuales, ¿no? O a una cirugía paliativa, puede desarrollar una ICC. El tratamiento farmacológico debe ser dirigido a compensar los síntomas y ver o reintervenir o trasplantar para que esto no progrese. Muy bien, creo que estamos en los tiempos. Muy bien, me van a disculpar, de repente me he extendido demasiado, chicos, pero eso es lo principal. Espero que haya sido claro. Espero ha estado claro, ¿no? Por favor, no me estresen.